Sí, usted siempre la pone en las cosas esas que manda. No estoy igual. Bueno, dígame una. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy, señora Génesis? Desarrollemos el de ¿a quién escucha? ¿A quién escuchar? ¿Usted a quién escucha? ¿Yo a quién escucho? A la doña, más le vale. Sí, sí. Comenzamos, entonces. Ya. Bueno, en serio, ¿usted a quién escucha? Ujú. Porque yo Bueno, lo escucho a usted, entonces su fuente es mi Primero hay que hacer la fuente. introducción. Hola, 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 holis. Ah, hermanito. Ay, bueno. Entonces, como les decimos, hola TMs, ¿cómo están? Acá estamos, Génesis, la profesora y directora de la Academia Nacional de Belleza totalmente, Claro. y su servidor, Aarón, director de la Academia. Y entonces, queríamos hacer este video para... ¿Para qué, Génesis? Es igual. No, queríamos dejarles un mensaje, ¿verdad? En esta época que es un poco difícil por todo lo que se está viviendo, ¿verdad? No solamente en la parte de salud, sino en la economía. Y es bastante complicado, es un mundo complicado. Ya venía una crisis económica que venía creciendo, que decrecía la economía, ¿verdad? Decrecía es una palabra. Gracias, no, es mi diccionario. Y ahora con esto se va a notar un impacto muy acelerado. Entonces creemos que es muy importante en estos tiempos mantenerse siempre enfocado y aprender a identificar con a quién poder escuchar, a quién preguntarle las cosas. Entonces queríamos ayudarles y compartir a ustedes con ese tema porque consideramos que es uno de los más importantes, ¿verdad? Que puedan... Y que es responsabilidad nuestra, bueno, de todos en realidad. Si usted sabe algo, si usted cree que ha tenido experiencia en algo, si tiene una buena perspectiva, debería compartirla y alimentar a los demás positivamente, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad y es lo que queremos hacer con todos los videos que tratamos de producir. Y como decía Aroncito, especialmente ahora que lo que hace falta es ánimo, esperanza y un objetivo distinto al problema del que vivimos todos los días, ¿verdad? El problema ahí va a estar, pero ¿qué podríamos hacer para avanzar, para sacar la mente de ese huequito y empezar a ver más allá? Y hablando de escuchar, si todos los días encendemos el tele, por ejemplo, lo que escuchamos es cuántos se murieron, dónde se murieron, cómo se murieron. Y aunque uno crea que no o lo niegue, subconscientemente sí lo vamos digiriendo al punto en que empezamos a pensar así. Ya al siguiente día amanecemos y solo pensamos, ¿será que seguimos nosotros? Sí. Muere, muere. 2 metros, 2 metros. No, y sí es muy importante. La repetición crea pensamientos en nuestra mente, entonces hay que tener mucho cuidado qué tanto escuchamos las cosas. Si usted dice, bueno, es que hay que mantenerse informado, y yo digo, sí, está bien, pero hay que tener un límite, ponerse unos límites. De lo contrario, usted abre su mente a todo lo que venga a ella. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos mantenemos informados, pero tratamos de no ver muchas noticias, porque si ustedes prestan atención son como muy redundantes. Y además, toda la gente con la que hablamos siempre nos da las noticias, entonces a veces es innecesario tener que escuchar las noticias, ¿verdad? Entonces... De hecho teníamos, ¿cuánto? De no poner años, sí, de no por poner lo menos noticias. mínimo 2 años o más. Nada, o sea, cero noticias. Y ahora decidimos, bueno, vamos a ver, a veces vemos un resumen, media hora, qué es lo que dan, solo para ver si hay
dato importante que tenga que ver con la empresa o con alguna restricción que debamos cumplir como ciudadanos, ¿verdad? Pero nada más inmediatamente apagamos, y no solo por nosotros, sino por los que están en nuestra casa y nuestra hija pequeña, y si no, uno también empieza a hablar del tema como loco, ¿verdad? Solo eso tiene en la cabeza. Y dijo mi suegra de la abundancia del corazón. Habla la boca. Ajá. Y es verdad. Entonces vamos a desarrollar este tema básicamente que le quisimos poner a quién escuchar, a quién vamos a escuchar, y es sumamente importante. Génesis me pregunta, ¿a quién escucho? ¿A quién escucha usted? Yo, sí. A ti. Y es muy bonito porque yo también tengo esa respuesta, ¿verdad? Hacia ella. Yo digo, ¿a quién escucho yo? Bueno, gracias a Dios puedo escuchar a mi esposa bonita, y me enseña mucho, y la verdad es sumamente importante. Cada vez que tenemos una conversación es súper enriquecedora. Entonces yo trato de escuchar a mi esposa principalmente, ¿verdad? Que es la persona que tengo a mi lado, y también trato de buscar personas con una referencia a nivel mundial impactante, ¿verdad? Gente que realmente... honorable. Sí, o sea, que sean íntegros, y también a su vez que hayan tenido un impacto mundial, y no solamente por lo que hacen, sino por lo que son como personas. Entonces, tratar de seguir este tipo de personas, los consejos, es sumamente importante. Y que tengan autoridad en el tema, ¿verdad? Porque es un consejo sabio. Si usted quiere saber de pan, le pregunta al panadero. Y a veces nos equivocamos y escuchamos a cualquiera, el que tenga algo que decir, y no detallamos en de dónde saca esa información. Aquí en Costa Rica se dice mucho, me dijeron, ¿verdad? O uno dice, oyó, ¿qué tal y tal cosa? ¿De dónde oyó? ¿Quién oyó? ¿Verdad? Sí, inclusive en estos días se ve mucho que las noticias, si ustedes ven las noticias, prácticamente en estos últimos días se han retractado por algún dato, o del Ministerio de Salud salió alguien que dijo un dato que era secreto y no lo tenía que decir, y entonces es muy interesante ver cómo ellos mismos se retractan y se disculpan por información que están dando, porque la gente saca de donde no hay. O sea, y nosotros como ciudadanos o personas tenemos que ver que la persona sea una persona fiable, y que la fuente que esté usando esa persona sea una fuente también confiable, ¿verdad? Exacto. Entonces es responsabilidad nuestra, no de la persona. La persona puede decir cualquier cosa. Nosotros debemos de aprender a conocer la verdad y a buscar la verdad. Y a ser selectivos, porque también solo porque tiene un dato real no significa que me interese, ¿verdad? Tal vez es información que yo simplemente no necesito. Sí, de hecho. Creo que algo también muy importante es que a veces podemos preguntarnos cómo saber si estamos escuchando a las personas correctas, ¿verdad? Pero una forma de saberlo es ver quién nos rodea. La verdad es que nosotros atraemos a personas a nuestro círculo cercano de acuerdo a lo que hablamos, a cómo pensamos, a los hábitos que tenemos, y eso es consecuencia de lo que permitimos entrar a nuestra cabeza, a nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, tal vez si uno revisa, hay una prueba muy simple de los últimos 5 contactos con los que se habló en WhatsApp, para ver realmente con quién estoy en contacto y qué es lo que hablé con esa persona, ¿verdad? Porque a veces podemos revisar y les invitamos a que hagan la pruebilla, saque un segundo el teléfono y revise los últimos 5 con los que habló, a ver qué tan útil o qué tan inútil fue esa conversación, los datos gastados. Sí. Pero sobre todo qué fue lo que dejó entrar a su cabeza, a su vida, porque lo está esparciendo, ¿verdad? Y está limitando a donde usted puede llegar o a donde está ahora. Exacto, y uno lo puede ver en su vida en retrospectiva, o los resultados que ha dado, ¿verdad? Cada persona, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, y así son las personas. Usted ve las personas, frutos no es igual a plata, sino qué tan buena es la persona, qué cosas ha hecho que han marcado, ¿verdad? No solamente la vida de ellos, sino la de los demás. Entonces ustedes pueden ver esos
pequeños detalles y pueden asegurarse a quién escuchar. Eso es importante porque hacer una diferencia a quién escuchar es algo interno, no es que usted bloquea sus oídos. Siempre la misma gente le va a estar diciendo, le va a estar aconsejando, le va a estar criticando, le va a estar diciendo cosas que no van o no saben ni de qué están hablando y ellos nada más quieren opinar, que hoy en día es muy común eso, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber que estamos abiertos a escuchar, porque eso es algo muy importante. No cerrarse y bloquearse. Aquel es un panadero y me está hablando de helados. No, tan tonto o algo así, ¿verdad? Realmente aprendemos a escucharlo y a mí personalmente me ha pasado mucho que a veces yo estoy escuchando a una persona, ¿verdad? Que habla sobre un tema en el cual no tiene nada, pero en el cerebro hay unos accionamientos, por así decirlo, que cuando se escucha algo, a su cabeza se le viene una idea. Entonces tal vez la persona menciona algo que no tiene nada que ver con la idea y no tiene nada que ver con el negocio, pero al momento que usted lo escuchó, se le disparó una idea. Entonces siempre hay que aprender a escuchar a los demás, porque en algún momento pueden dejarle algo bueno. Y ser muy selectivo con el mensaje. Ah, exacto, a eso es lo que iba. Mi mamá ahí se echa para su saco, ¿verdad? Lo que es bueno. Entonces, de esa conversación, yo debo de ser consciente de qué acepto y qué rechazo. Entonces, porque hay mucha gente que hace lo opuesto. Desecha un consejo y acepta una crítica o algo negativo. Entonces hay que saber conscientemente cómo hacerlo, porque si uno lo deja al subconsciente elegir, él va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, repetitivo. O sea, es un mismo resultado de su vida pasada. Sí, qué interesante lo que usted está diciendo, mi querido colega. Me sentí toda sin aquel. Pero me parece muy interesante porque tal vez uno piensa si están hablando de trabajo o del coronavirus y realmente es algo súper personal. A veces al que escuchamos es a la mamá, a la pareja, a los hijos, a la vecina. Y hay un dato muy curioso, pero real, que dice que una palabra positiva, 3 palabras positivas, ya sea que le diga yo, usted es muy hábil, usted es muy inteligente, usted es muy correcto, 3 palabras positivas se matan con una sola negativa. Si yo le digo inútil, se acabó todo lo bueno que dije, desapareció. Y al cerebro le toma 7 años olvidar una palabra negativa. Sí, qué interesante, ¿verdad? Sí. Entonces tratar de siempre y mantenerse anuente o consciente de estar siempre positivo, ¿verdad? Y de aceptar las cosas positivas. Sí, hay cosas negativas, pero hay que ser objetivo. Pero hay que ser muy objetivo, sí, y tratar de dejar entrar únicamente lo que nosotros nos llena. Entonces es saber elegir las personas a quién escuchar. Saber, no hay expertos, o sea, mucha gente dice, pero es que entonces tengo que pagar consultoría o algún experto, o si yo quiero hacer algo eléctrico, ocupo un ingeniero eléctrico. No necesariamente. Hay muchas personas en nuestras vidas que nos rodean que tienen algún tema en el cual ellos saben hacer las cosas muy bien. Por ejemplo, en cocina. Usted no le pregunta a alguien que no sabe cocinar sobre cocina, o sea, realmente es infructífero. No tendría ningún sentido. En cambio, si usted le pregunta a una persona que sabe cocinar y que cocina muy rico sobre comida, posiblemente va a obtener algún consejo positivo, ¿verdad? Sí. Además que todo es como una conexión, ¿verdad? No solamente la persona me aporta una idea o un consejo positivo, sino que yo tengo mi propia perspectiva de eso y yo eso lo puedo adaptar, lo puedo transformar. Entonces, de una idea buena, yo le aporto algo más positivo o algo innovador o algo diferente, algo personal, y obtengo un resultado genial, un resultado mayor. Entonces es muy importante saber a quién debemos elegir, ¿verdad? Yo creo que ahí están como las 2 palabras más importantes o lo que define cómo saber escuchar, y esas dos, ser objetivo y adaptar lo que me dijeron, porque como usted decía, no siempre como tú dices,
Como decías, no es no escuchar lo negativo, tal vez, no sé, recibí un informe del jefe y dice que soy impuntual. Y lo primero que hacemos es enojarnos, ¿verdad? Ese viejo, yo lo he visto llegar más tarde que yo, no sé qué. Actuamos a la defensiva, pero realmente a la defensiva es enojo, y el enojo lo que hace es una barrera para que no nos duela. Aunque en realidad, siendo muy objetivos, pues sí somos impuntuales. Entonces, si yo soy objetivo y digo, no, la verdad es que sí soy impuntual, ni por el jefe ni por el trabajo, por mí, ¿verdad? O sea, ¿dónde quedo yo como persona si siempre llego tarde a todo lado? ¿Qué esperan las personas de mí? Entonces, si objetivamente me doy cuenta que soy impuntual, lo puedo adaptar. ¿Cómo lo adapto? Bueno, quiero corregir mi hábito. ¿Cómo corrijo? Un siguiente video, mentira, para los hábitos. Entonces busco cómo corregir ese mal hábito y convertirlo en algo positivo para mí, que tal vez ahí es donde hacemos la diferencia, ¿verdad? Que tal vez uno siempre está viendo qué le dicen para ofenderse, para reaccionar, en vez de accionar para mejorar su vida propia. Y si yo mejoro yo, pues eventualmente veré los frutos de esa mejora. Sí. Ahora, esto que dice Génesis es sumamente importante porque la gente no sabe eso. O sea, si para darles un dato, el 95% de lo que nosotros hacemos en un día es manejado por el subconsciente. Estoy hablando de decisiones. Entonces la gente dice, es que yo soy así. Y realmente no es que usted es así, es que su subconsciente es así. Y él está simplemente respondiendo naturalmente. Y usted conscientemente cree que usted es así, pero realmente no lo es. Entonces, eso es muy importante, poder ver que nosotros no es que somos así, es que dejamos los hábitos a libre, que ellos tomen las decisiones solos. Entonces, cuando uno conscientemente empieza a ver las cosas y a trabajar en eso, ahí usted sí puede ya comenzar a ver esos temas, ¿verdad? Que son muy importantes. Saber cómo reaccionar, aprender a decir por qué, mira, por qué hago esto, por qué no lo hago, y comenzar a trabajar en eso siempre va a ser difícil, ¿verdad? Pero es sumamente importante. Entonces, cuando Génesis dice ser objetivos, es tratar de tener una mentalidad un poco abierta y no solamente ser, como decimos aquí en Costa Rica, cabezones, ¿verdad? Porque, y pasa mucho en los negocios, ¿verdad? Que tal vez hay una persona ya mayor, 60 años, y en 1950 las cosas se hacían de una forma y hoy en día son de otra forma. Entonces, como en aquella época a él resultaban, él cree que se siguen haciendo así. Entonces, es solamente un ejemplo para dar, ¿verdad? Pero eso pasa en absolutamente todo y todos somos cabezones, simplemente que hay que aprender a manejar eso y adaptar eso y a cambiarlo. Entonces, ser objetivo es saber identificar qué es lo correcto, ¿verdad? Si alguien me dice algo, yo digo, voy a analizarlo, la verdad es que y de sí, tiene razón o no tiene razón porque mi mercado no se mueve de esa forma o mi familia no funciona de esa forma. Entonces, porque cada familia tiene sus hábitos, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver porque yo siempre, por ejemplo, pongo el ejemplo de la mía. Bueno, y entonces en mi familia nosotros somos muy directos, lo que en algunas familias que no son tan directos creen que somos conchos. Y es muy importante porque cuando yo hablo con la gente yo trato de decirle, si soy muy directo, perdonen, no lo hago con el afán de ofenderlo, sino que simplemente es como me sale naturalmente. Así, o sea, que usted tal por cual. No, pero y yo conscientemente he tratado y he trabajado mucho en esa parte, ¿verdad? Tratar de decir las cosas de una forma más sutil, más suavecitas. ¿Y por qué? Porque no solamente lo que yo creo, cómo nací, sino también lo que los demás crean, cómo los demás fueron creados. Entonces para mí es importante conocer eso y adaptarme a eso y ser objetivo y saber que en mi familia somos así y que en otras familias no son así. Entonces, ¿qué hago yo? Adaptarme un poco. Entonces estábamos hablando de la parte de ser objetivo, ¿verdad? Que ser objetivo es básicamente no ser cabezón, ¿verdad? Y poder adaptarse a lo que los demás le digan, saber si es real y si lo que la persona está diciendo vale o no vale, ¿verdad? Porque hay que también tomar esas cosas en cuenta. Hay gente que simplemente da una opinión
para defenderse de una forma agresiva. Y vacía, porque no tiene contexto ni buena referencia. Sin fundamentos, dicen. Sin fundamentos. Entonces, pero también muchas veces sí tienen el punto, ¿verdad? Entonces yo ponía de ejemplo cómo somos en mi familia, que somos muy directos y la gente tiende a tomarlo como si fuéramos conchos, ¿verdad? Pero realmente es que nosotros crecimos siendo así, ¿verdad? Entonces nosotros conversamos y realmente se da así. Entonces, cuando yo conozco gente, siempre trato de decirles, ¿verdad? Mira, disculpame si soy muy concho, es que trato ¿verdad? De decirle porque yo ya he aprendido que no es la forma de hacerlo, ¿verdad? La gente dice, yo soy así, no, realmente hay que comenzar a cambiar ese pensamiento, ¿verdad? Y a saber lo importante que es para otros la forma, ¿verdad? Si usted creció en una familia donde no se hablan así, son un poco más cariñosos, se hablan con un tono de voz más suavecito y nosotros llegamos, somos gritones y hablamos directo, la otra persona se va a sentir atacada o como en un modo de miedo, ¿verdad? Entonces buscamos hacer eso. Algo objetivo es cuando yo veo la realidad de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, aquí la persona es que usted es muy concho para hablar y yo digo, no es mentira, es que yo soy así. No, o sea, discúlpeme, está bien, voy a tratar de cambiar eso, comenzar a cambiar eso porque yo estoy anuente de que yo hablo de esa forma naturalmente, ¿verdad? Se me enseñó así, entonces me sale natural. Pero la otra persona no, entonces ella no tiene la culpa de que yo haya sido criado de esa forma. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ver la opinión de los demás y es que hay valores universales, porque si nos ponemos a pensar que es que a mí me gusta así y a usted le gusta así, nunca vamos a llegar a nada, ¿verdad? Pero hay valores y principios universales que rigen casi que a cualquier cultura, o al menos en la que estamos nosotros, que es la cultura latina, ¿verdad? Donde somos amenos, de saludarse, de conversar, de hablar con el vecino, y hay normas como en la escuela, ¿verdad? Normas de cortesía que todos conocemos y que no se pueden negar, obviamente, y por el fruto lo sabemos, independientemente de lo que pensemos. Si yo soy descortés o grosera con alguien, pues no puedo esperar que esa persona me responda de la mejor forma, ¿verdad? Yo me lo estoy buscando, digamos. Entonces, ni siquiera es lo que nos parezca o no. Aarón decía que tiene mucho que ver cómo la otra persona recibe el mensaje. Y de hecho en eso se basa cualquier buena relación, ¿verdad? Tal vez a uno siempre lo marcan las cosas de la niñez, por ejemplo. Sí. Entonces yo me acuerdo que tenía un vecinito que ni me sé el nombre, imagínense. Solo sé que el tío solo Jupón le decía, Jupón, para arriba y para abajo, Jupón. Era la forma en la que lo trataba, y era un tío así como groserón, pero era su forma, y además los tíos son así, ¿verdad? Y yo decía, uy, le dice Jupón, ¿verdad? Y yo digo, eso en mi casa y quedó, ¿verdad? Aquí la boca. Para mí era algo hasta ofensivo, así me lo enseñaron, y entre ellos era su dinámica familiar normal. Pero eso es lo que uno ve desde afuera, a saber, tal vez era algo que al chico no le gustaba y de grande alguien le dice Jupón y de una vez se vuelve molesto. Entonces, la norma de cortesía universal es decirle a las personas por su nombre, ¿no? Entonces, si yo le digo a él por su nombre, nunca fallaré. Si por alguna razón se me ocurre llegar ahí muy gracioso y decirle Jupón, posiblemente despierte algo negativo o lo ofenda. Sí. Y tiene toda la razón. Entonces ni siquiera es como yo creo que odia el mensaje, sino como la otra persona lo recibe. Eso es como hablar dos idiomas, ¿verdad? En pareja no sucede, obviamente. Y entonces se vuelve muy importante porque, digamos, él como niño estaba indefenso. Ya cuando él crece, me imagino que tiene que tener alguna creencia limitante o algún pensamiento que fue lo que le inculcaron, ¿verdad? Lo cual es muy difícil de confrontar,
Pero ya uno siendo adulto, ya uno tiene que aprender a ver hacia adentro. Realmente nuestro mundo exterior refleja lo que está adentro. La forma en la que nosotros vemos y escuchamos las cosas está muy influenciada por lo que está adentro. Entonces, si vivo en un lugar feo, con gente fea, entonces yo creo que eso es lo normal, pero realmente no. Hay que comenzar a decir, puña, mira, yo ya soy una persona adulta, ya puedo hacer cosas, puedo salirme de aquí, puedo dejar de escuchar, de andar con ellos, puede cambiar, o sea, tiene esa libertad que uno como niño no tenía, ¿verdad? Entonces, primero es ver hacia adentro y qué lo está afectando a uno, y lo segundo es poder comenzar a trabajar en eso, que son otro mundo diferente, ¿verdad? El saber y el actuar lo separa un quinto muy grande, ¿verdad? Entonces, por esa parte es aprender a escuchar a personas importantes, y a las personas que no lo son, dividirlas y ser objetivo con lo que dicen. Si es algo que me ayuda, lo tomo. Si es algo que no me ayuda, lo desecho. Entonces es muy importante, pero primariamente, ¿verdad? Escuchar a las personas que saben de lo que están hablando, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, es que ¿a quién poder escuchar? Y yo los entiendo porque a nosotros, cuando estábamos creciendo, ¿verdad? En lo que son los negocios y en la vida ya después de los 20 años que uno comienza a trabajar, realmente uno no tiene a quién escuchar, cuesta mucho. Entonces, gracias a Dios hoy en día usted tiene el internet, y ya con Facebook, YouTube, usted puede aprender a escuchar a mucha gente, puede accesar a mucha gente. Entonces es algo que a mí me gusta, que yo digo, bueno, este tema para mí es difícil, quiero saber el por qué. Bueno, yo voy y empiezo a agarrar como mentor a un científico que lleva 80 años de su vida viendo las causas del por qué, ¿verdad? Y yo simplemente en 1 o 2 horas puedo agarrar lo que él vivió y resumirlo y adaptarlo a lo que yo quiero. Entonces, hoy en día uno dice, bueno, ¿a quién escucho yo? Bueno, depende. Usted dice, ¿qué es lo que quiero lograr en esta vida? Y una vez que usted define qué es lo que quiere lograr, usted define y busca quién es la persona en esa área que más ha logrado. Y una vez que ya lo tiene, empieza a seguir lo que la persona hizo. No al pie de la letra, sino usted agarra los puntos más esenciales y los adapta a su circunstancia, a sus recursos y a su forma de ser, porque hay que hacer las cosas personalmente. Si alguien salió de algún problema, un ejemplo, no sé, de alcoholismo, de una forma, a mí de otra forma no me va a servir, pero puedo tomar las pautas y los puntos más importantes y adaptarlos para mí. Entonces, eso es un tema muy importante. Ahora con el internet realmente podemos llegar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Excelente, Lolita. Sí. Entonces, ese es un tema muy bonito. Aprender a escuchar a los demás y seleccionar. Y la gente que usted sabe que es venenosa, alejarse, apartarse de ellos y comenzar a unirse con la gente que realmente usted le deja algo positivo y le va a aportar a su vida. Que es difícil, sumamente difícil. Nosotros entendemos totalmente lo que es comenzar desde cero, tener que haber dejado amigos, tener que haber dejado de lado. Duele también sacar a la gente cuando uno se da cuenta que es tóxica, pero porque nos ha pasado tal vez que en la parte personal tenemos una buena relación, pero en la parte de negocio no funciona, se convierte más bien en algo tóxico, ¿verdad? Sí. Y es difícil o incómodo, doloroso tener que apartar a las personas, pero la recompensa para ambas partes es grande, porque ¿de qué le sirve a usted estar en rencilla o, ¿verdad? Pensando, uy, qué pereza, hoy voy a ver cómo hago para no saludarlo hoy, o, ¿verdad? ¿Para qué? Y desperdiciar las dos caras, ¿verdad? Tal vez podemos cortar una parte y dejar la otra sana. Yo me acuerdo que cuando me embaracé, porque siempre uno dice que he embarazado, ¿verdad? Como si fuera yo tuve que decidir con mis amigos
qué hacer, porque me di cuenta que mis amistades o la gente que me rodeaba pues realmente no tenía ninguna buena influencia en mí. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que alejarme de esto porque ya no quiero decir malas palabras, por ejemplo, porque voy a tener un bebé. Bueno, mi perspectiva cambió y eso es una gran historia y después la contaremos. Pero yo quería que mi vida fuera diferente porque ya no era para mí, era para mi bebé. Entonces yo decía, no quiero malas palabras, no quiero vicios, no quiero lugares a los que no debería ir. Al final terminé borrando casi a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Imagínense que es una selección difícil. Hay que renunciar a muchísimo, al punto de a veces quedarse solo. Y, ay, vea, es inevitable. Sí. Cuando usted quiere mejorar, quiere crecer, tiene que ver hacia arriba, ¿verdad? Y normalmente arriba hay muy pocas personas que están en ese punto. Entonces, muchas veces o en muchas partes del camino uno se queda solo hasta que logra adaptar el mensaje de los demás y ser muy, lo que decíamos, muy selectivo y poder volver a acercarse a los seres humanos sin recibir sin ya verse influenciados por el comportamiento de ellos, porque eso que dice Jenny es sumamente importante. La gente a veces cree que es progresivo y no, el ser humano no funciona progresivamente, solo con cambios extremos. Entonces, de mi parte también fue así. Yo tuve que cortar con amigos que yo tal vez el día anterior estaba en la noche vacilando con ellos y al día siguiente yo dije, no más, no vuelvo a ir a ese lugar y me mantengo totalmente al margen de ellos. Y cuando los veía, hola, pura vida, ¿cómo está? Desde larguito y pasaba. Y ya después, más adelante, cuando uno comienza a desarrollar ese hábito en uno mismo, con el tiempo y la repetición, ya luego uno puede acercarse y conversar con ellos y ser muy cuidadoso, ¿verdad? Porque la mente es así. Usted se acerca a ellos y usted no está consciente de lo que ellos le hacían hacer a usted en el pasado. Usted se acerca a ellos 1 o 2 años después y usted vuelve a hacer lo mismo, como que retrocede en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy consciente y tener siempre presente eso, ¿verdad? Hasta que usted sea tan fuerte como para influenciar uno en la otra persona, más bien. Y eso es muy importante. De hecho, yo iba a decir eso, algo parecido, ¿verdad? Porque yo les decía, o sea, estamos viéndolo del lado de recibir, que es una parte importante, pero no es la más importante. La más importante es eso que dice Génesis. Cuando yo no me siento influenciado y empiezo a influenciar a otros, es cuando usted empieza a ver el resultado y empieza a ver cómo usted crece como persona. Entonces, yo llego, ¿verdad? Siempre es cuando sea bueno, ¿verdad? De lo contrario, si no crece, decrece. Entonces, no hay término medio, que es muy importante. Y no hay término medio, exacto. La gente dice, si no crecí y me quedé estancado, no se quedó estancado, más bien bajó. Porque todo el mundo va avanzando, los años van avanzando, el tiempo va avanzando, y si usted no hizo nada, más bien está más cerca del hueco. Entonces, anime. Entonces es muy importante cuando usted dice, bueno, voy a hacer un cambio, y no solamente voy a hacer un cambio, voy a tratar de influenciar a otros, de aportarles otra cosa. Y me gusta mucho ahorita que estamos con este tema, porque Génesis salió de la casa un día de estos a acompañar a Sarita a la pulpería y se encontró al señor que cuida, ¿verdad? La urbanización. Entonces dicen, qué difícil está la cosa, muchacha, qué difícil con esto, ¿verdad? Y que yo tengo que ser mi parte. Sí, tiene que ser un diálogo ya. Bueno, disculpe. Sí. No. Entonces, yo le dije, sí, con carilla así como de, más o menos, sí. Pero le dije, sí, más o menos. Pero la verdad es que es algo bueno, porque todos estamos pasando tiempo en familia y nunca lo hacemos. Y fue pues algo así muy corto, ¿verdad? Súper corta, ni siquiera fue una conversación, fueron 3 intercambios. Pero fue muy asertivo. ¿Y el señor entonces qué fue lo que dijo? Cuando yo le dije eso. No sé, yo no estaba. ¡Qué bueno! Hace, sí, mira, veo, sí. Y le digo a Aaron que se quedó viendo así como pensando, mira, sí, la familia. ¿Verdad? Entonces, digamos, si él recibió ese mensaje de una forma positiva en el momento,
sí se ve emocional, ¿verdad? Pero hay que ver si le quedó ahí, que ya depende de él, ¿verdad? Sin embargo, yo le decía, mira qué interesante, porque al momento que usted dice algo positivo, seguramente él va a ir, y si alguien le dice exactamente lo mismo, tal vez él va a recalcar ese punto que es algo positivo, lo cual es muy importante, ¿sí? Sin querer uno lo hace, pero queriendo uno puede aportar más y conversar con las personas alrededor, siempre darles un mensaje positivo, cómo ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿verdad? Pero algo más, ¿verdad? No solamente, sí, todo va a salir bien, ¿verdad? Confía en Dios. Ese positivismo como de cuento de hadas. Exacto, como si fuera gratis y cae y nada más. No, las cosas no son así. O sea, son difíciles y hay que esforzarse y luchar contra eso. O sea, es una lucha, no es algo como que facilísimo, pantera rosa, ¿verdad? No. O sea, hay que ponerse las pilas y superarlo porque realmente se pasa por eso. Yo quiero contar algo. Bueno, por favor, muchachos. ¿Qué quería contarnos? Yo quería contarle, ahora que usted está diciendo eso, que es difícil y que es duro. Sí, es muy duro, vea. Muy duro. Estábamos viendo, o no sé, yo creo que estaba cocinando, pero estaba escuchándolo. ¿Usted cocina? Una vez caí en la cocina y no me quedo de otra. Qué lindo. La cosa es que está en este programa, no sé, de un pescador y está tratando de agarrar un pez muy grande. Entonces él dice, voy a ir a esta parte donde no hay tanta corriente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí tira el anzuelo y espera. La cosa es que el pez picó, ¿verdad? ¿Usted escuchó eso? No. ¿No? Ah, no, se equivocó. El pez picó y entonces, pero es un pez que requiere una hora de esfuerzo para sacarlo, ¿verdad? No es una tilapia, como las que nosotros sacamos. Ahora vamos a poner una fotico. Así, el fotico. Entonces pica y él se esforzó, duró casi una hora haciendo fuerza, ¿verdad? Atrayéndolo y que no sé qué, y que guardando el cuerda y demás. Pero él repetía, es que no puedo dejar que el pez entre a la corriente del río, porque si entra en la corriente ya no lo va a sacar, o sea, se va solo, ni siquiera tiene que esforzarse. Entonces yo tengo que estar aquí luchando para mantenerlo en la parte más tranquila, bueno, donde estaba el remolino, así le dice, no sé, porque si el pez tocaba la corriente del río, lo perdía. Uh-huh. No había forma de pararlo. Y me parece muy interesante porque nosotros somos así, podemos ser ese pez, ¿verdad? O seremos de acuerdo. No podemos ser el pescador, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, si fuéramos el pez y logramos salir de la corriente, algo nos puede atrapar, algo bueno. Y eso algo va a luchar, que es ese esfuerzo por lograr el objetivo que tenemos, ¿verdad? Estoy emocionada. Pero si dejamos, porque es más fácil, él decía, es que el pez no tiene que hacer esfuerzo, ya cuando toca la corriente se deja ir y descansa, entre comillas, pero ¿a dónde va a ir a dar, verdad? Él no podía descansar para que el pez no tocara corriente, si tocaba corriente lo perdía y nosotros somos iguales. Cuando caemos en la corriente del mundo, de lo que sea, de hábitos, de palabras, de series, novelas, las novelas, de lo que sea, en el trabajo también, en lo que queremos y no hemos hecho. Si tocamos corriente y sentimos confort, nos relajamos, no es tan difícil. ¿Quién nos saca de ahí? ¿Verdad? Qué difícil salirse de una zona de confort, o alguien quiere salirse del silloncito, de la camita, nadie quiere porque cuesta, es difícil, requiere esfuerzo. Entonces somos el pez. Yo pensé que éramos el pescador. También. Sí, porque es justamente eso, o sea, la vida es luchar. La vida no es cuesta abajo, es cuesta arriba. Así, y por eso es que la comparan con una montaña. Sí, por lo general, ¿verdad? Entonces yo creía que nosotros éramos el pescador porque en el momento que él tiene el pescado ahí, o sea, se puede decir que en la parte más suave del río, la más tranquila, sin embargo está luchando hace una hora y como loco para que no se le vaya. Entonces en la parte, se puede decir que en la parte más llana de la vida hay que luchar, y en la parte más difícil, imagínense, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo el triple, el doble o mucho mayor.
Entonces hay que estar preparado en eso, porque si usted en la parte difícil de la vida, si en la parte llana no está acostumbrado a pelear ni desarrolla el músculo, Sí, posiblemente en la parte difícil usted va a caer en un hueco. Y es muy interesante porque a mí me gustaba mucho ver la parte del hábito que decían, las grandes mentes del mundo no es que sean grandes mentes, sino es que ellos desarrollaron el hábito y les gusta poder arreglar problemas mundiales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Warren Buffett y él decía, es una persona que invierte en la bolsa de valores, es un consultor de lo más conocido, ¿verdad? Y inversionista, y ya tiene casi 90 años, por ahí tiene que andar, y él sigue trabajando y él dice, yo no trabajo porque necesite trabajar ni porque quiero trabajar, sino que lo que yo hago me gusta resolver problemas numéricos. Entonces uno dice, claro, él desarrolló su hábito y aprendió a sacar a las empresas de problemas. Y es justamente eso, cuando yo tengo problemas en mi vida, yo los enfrento y salgo, los enfrento y salgo, los enfrento y salgo, los enfrento y salgo, se genera un hábito en mí. Y no solamente eso, sino que yo empiezo a ver resultados. Entonces mi mente se comienza a premiar con mis resultados, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y eso funciona opuesto. Si usted no está acostumbrado y viene una prueba, esto se ha hecho, una prueba y se ha hecho, una prueba y se ha hecho, usted su vida va a ser así, se concentra en eso y nunca va a poder salir de ahí. No generó músculo para resolver, ¿verdad? De hecho, una persona inteligente no se define inteligencia por conocimiento, sino por la habilidad de resolver problemas. Que es muy interesante, ¿verdad? Decirlo así. Seguimos con que si hacemos músculo en las circunstancias, que esa palabra me gusta mucho porque a veces uno dice, es que esta vida, y no es cierto, ¿acaso el 100% de su vida fue así o va a ser así? Las circunstancias, o sea, un pedacito, un momentito, si logramos hacer músculo para ir sobrepasando, aprendiendo, pasando a través de la circunstancia, no saltándola, eventualmente vamos a tener, ¿cuál es la palabra? Cuando usted tiene criterio, vamos a tener criterio válido en esa circunstancia. Entonces, si a mí me preguntan de, no sé, de emprender, ¿verdad? Que todos ahora queremos emprender, está de moda. Yo sé que yo puedo hablar de eso porque tenemos años trabajando en ese ámbito, aprendiendo, viendo a otros, equivocándonos y rehaciéndolo otra vez, innovando, creciendo nosotros y el equipo, el lugar, etcétera, ¿verdad? Y eso me convierte en una palabra que me encanta, que es mentor, ¿verdad? Y siempre nosotros hablamos de qué importante o qué chiva y qué útil habría sido que todos tuviéramos un mentor con el que pudiéramos positivo, conversar. ¿verdad? Porque de cierto modo todos en nuestra vida hemos tenido mentores, pero casi siempre aportan cosas negativas. Por ejemplo, palabras conchas que los papás, los tíos, los hermanos le decían a uno, los profesores, los amigos, por no ser selectivo. Y está bien, porque de cierto modo uno no sabía, pero ahora que uno lo sabe, ya usted tiene que comenzar a hacer el filtro y la edición. No. Sí, entonces, qué bonito proponerse ser mentor en un área específica, ¿verdad? Y empezar a entrenarse en eso. Cuando uno se marca un objetivo, llega a ese lugar. O sea, si usted quiere llegar a la esquina de su casa, usted sabe para dónde va y ve el camino y avanza. Pero si solo va a andar para arriba y para abajo, posiblemente ni sepa si llegó o a dónde llegó o si se movió. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que proponerse ser mentor en un área en la que influencia muchas cosas, no solo que nos guste, sino que seamos buenos en eso y que le dediquemos recursos, porque es de todo, hay que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo. Sí, uno no es bueno de gratis, o sea, uno siempre tiene que
trabajar en el desarrollo de sus habilidades, porque de lo contrario se pierden, ¿verdad? Hay una frase que dice que la disciplina le gana a la gente con hábito, entonces es sumamente importante. Si yo tengo la habilidad y la disciplina, yo me voy a posicionar en un lugar muy alto. Pero si yo tengo una habilidad y no tengo disciplina, posiblemente termine siendo de lo mejor, de lo peor que hay. Entonces es sumamente importante ver cómo uno tiene que trabajar en eso. A mí me gusta mucho lo que Jenny dice, porque nosotros trabajamos y nos esforzamos, pero sin embargo tratamos de mantener esa humildad y no de decirle: usted tiene que hacer esto y su negocio no funciona porque usted está haciendo esto y esto mal, y su vida está mal porque usted hace eso y eso, y sus papás a ustedes lo tratan así porque usted aquí y allá. O sea, no. Realmente nosotros tratamos siempre de dar una opinión, pero no dar una respuesta a lo que la persona debe hacer, ¿verdad? Entonces, yo considero que tal y tal y tal cosa, y si yo lo viera desde el punto de vista sería de esta forma, si lo viera desde su punto de vista sería de esta otra forma. Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué crees? ¿Cómo podemos trabajar para que se alinee todo en armonía y su pensamiento y su percepción se pueda alinear con la realidad y trabajar paralelo a eso, ¿verdad? Que es muy importante. A veces usted, un experto o alguien que conoce mucho un tema, le dice: no, es que usted no sabe, esto no se hace así, eso se hace así. O mira, ¿qué piensa usted del matrimonio? Y yo tal vez me divorcié 5 veces. No, hombre, está loco, usted se va a casar, está de mente, pégase un tiro en la cabeza. O sea, y la persona va y seguramente escucha y hace eso. Entonces siempre hay que trabajar en eso, nunca darle la respuesta a las personas, verles, darles a ver, exacto, darles a ver la perspectiva de tanto del punto de ellos, porque también el punto de ellos es importante como el otro punto, ¿verdad? Entonces hacer como un trabajo y encontrar esa armonía. Cuando uno está dando consejos es justamente hacer eso, no le está dando la respuesta o el resultado, eso no lo necesitamos, porque no todos trabajamos igual, como les dije anteriormente. Entonces te agarra pautas y las fusiona y las pone en armonía, por así decirlo, ¿verdad? Sí, y de hecho así funciona el aprendizaje de cualquier cosa, de sumar o restar, o de cómo enfrentar algo en la vida, una muerte, un despido, lo que sea, ¿verdad? El aprendizaje solo funciona cuando es descubrimiento. Entonces, por eso hablamos de ser facilitadores. Si yo le facilito a usted el camino, yo sé cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero si no se la doy directamente, sino que le facilito el camino, le doy pistas, lo guío y usted llega a esa respuesta, el cerebro no la rechaza porque fue mi invento, mi creación, ¿verdad? Sí. Es muy interesante eso, y Aaron siempre habla mucho de cómo funciona el cerebro, y es que deberían tener una clase, deberíamos todos recibir clases del cerebro, es nuestra torre de control. Sí, y lo que menos controlamos. Ajá, entonces, si yo entiendo que mi cerebro rechaza las órdenes, por ejemplo, si yo llego y le digo a Aaron, eso no se hace así. ¿Qué le pasa a usted? Dígale eso a su mamá. Ajá, yo siempre lo he hecho así, puede decirme cualquier cosa. Ajá, pero si yo llego y le digo, mira, qué buen trabajo, y qué otra forma hay para desatornillar eso. Se podría hacer con la uña, la dejamos crecer un par de centímetros y la fortalecemos con la uña. Ah, veo. Entonces, entonces él siente que fue su gran idiota, su gran idea, y yo solo facilité ese camino. Y yo solo facilité ese camino. Entonces él no rechaza esa idea y de hecho la adopta, y después abre un canal y explica, tengo dos formas de quitar el tornillo. Expande su ideología, porque es muy importante. Un ejemplo muy fácil es como el de un niño que siempre le cocinan la comida, siempre se la sirven, y llega a 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30 años y le siguen dando las cosas de esa forma. Cuando usted le da la respuesta a alguien, no quiere decir que la persona haya aprendido. Si yo le pongo el plato a esa persona, se lo sirvo, le cocino y se lo sirvo a los 30 años, eso no quiere decir que él sabe cocinar.
Sabe comérselo, ¿verdad? Sabe comérselo, exacto. Sí. Y él, cuando ya no esté alguien, no va a saber qué hacer. Entonces justamente eso, cuando usted trata de ayudar a las personas a que ellos encuentren un camino, es que ellos están justamente desarrollando esa habilidad poco a poco. Entonces usted va poco a poco enseñándoles de esa forma, ¿verdad? Estratégicamente, aunque tal vez usted sepa la respuesta, tratar de formarla de esa forma. Igual no siempre, como digo, la respuesta es la real. O sea, Y tampoco puede jugar uno de sabio que todo lo sabe, pero sí, y creemos mucho, ¿verdad?, en que si uno ha vivido una experiencia y ve el resultado, pues usted tiene la forma de hacerlo o la forma de no hacerlo. De las dos maneras se está ganando experiencia, entonces deberíamos ser muy responsables como para compartirla, ¿verdad? Porque tenemos todos que pasar por el mismo hueco. Uno ve los carrillos, yo un día le dijeron que, ¿verdad? ¿Dónde fue? Creo que íbamos para Guapiles, y los carrillos todos iban, se abrían y seguían, y no había nada, pero todos abrían y se seguían. Pero si hubiera habido algo, todos nos hubiéramos salvado. Y ya como uno sigue el patrón, ¿verdad? Es vacilón. Pero ¿para qué todos caer en el hueco si el que está delante lo ve? Puede ayudarnos a toda la fila de carros a no pasar por el hueco. Es muy importante, ¿verdad? Aprender a ver la opinión que tienen los demás y cómo trabajar con eso, ¿verdad? Es sumamente importante. Ya como para ir concluyendo, ¿verdad? Para ir definiendo los puntos más claves, sería como aprender a escuchar a las personas, número uno, que tienen la experiencia, que tienen los frutos y ¿qué más? Y el conocimiento también. El conocimiento. Entonces es sumamente importante. Número uno, definir a quién escuchar. Número dos, aprender a ser selectivo con lo que escuchamos, porque no siempre escuchamos a los expertos. Inclusive alguien puede pasar por la calle y decirnos algún, entre comillas, comentario o consejo, entonces uno por respeto escucha. Puede ser que salga algo bueno a eso, puede ser que no. Entonces ahí es donde debemos ser selectivos, apartar lo malo y dejarnos lo bueno. Entonces ese es el punto número 2. El número 3 sería ser objetivo y adaptar el mensaje. Entonces, ser objetivo es ver mi situación y ver la situación de los demás y ver si tiene fundamentos, si tiene alguna base o criterio que lo haga real, y también ser abierto a que yo tengo ciertos defectos, la otra persona también tiene ciertos defectos, y cómo podemos hacer para de eso sacar algo positivo. Exactamente. Entonces, en el punto número 4. Ya que estamos grabando. Ok, bueno, entonces el punto número 4 era ser mentor. Proponernos ser mentores en nuestra área, la que sea. Si usted es la mejor mamá, busque la forma de darle esa mentoría a otras mujeres que están desesperadas por saber cómo llevar a los niños a dormir, cómo hacerlos comer, cómo lo que sea. Si usted es bueno en eso, si usted es bueno en mecánica, hágase un canal o visite el de Aarón. Pero siempre busque un área en la que usted le guste, pero aún más importante que tenga habilidad y que objetivamente tenga respaldo, criterio o fundamento para opinar en esa área específica. Sí, sumamente importante. Aprender a desarrollar también lo que usted quiere, no necesariamente en lo que usted sea bueno, porque si a usted se le enseñó algo porque por obligación tenía que aprenderlo, no necesariamente quiere decir que sea eso, sino que también comience a desarrollar su pasión, que usted se sienta a gusto con lo que usted hace, ¿verdad? Y pueda ayudar a los demás, porque en el momento que usted empiece a aconsejar a los demás, a darles apoyo a los demás, usted crece por dentro, que es una de las necesidades esenciales del ser humano, sentir que está aportando algo y que está creciendo como persona. Entonces es sumamente esencial para ustedes este paso, para cualquier tipo de persona realmente en cualquier país. Eso es uno de los principales de las principales pautas o la necesidad, una de las más importantes. De hecho, no hay mejor forma de aprender y desarrollarse que cuando uno enseña. Es demasiado enriquecedor. Sí, demasiado.
Ok, entonces teniendo esos 4 puntos, esperamos que sea de provecho para ustedes. Para nosotros esto es emocionante, Sí, lindo. es bonito, especialmente viendo la circunstancia en la que está el país, el mundo, y cómo nosotros decíamos que eso no impacte negativamente a las personas, ¿verdad? Que cuesta mucho porque la sociedad, los medios, todo está dado para que impacte negativamente. Entonces, lamentablemente, está diseñado así, entonces queremos generar lo opuesto. Entonces nos gustaría que nos comenten, que si quieren hablar de algún tema, que lo comenten, que lo pongan ahí. Nosotros vamos a estar revisando y vamos a seguir subiendo estos podcasts que hablan de cualquier tema en general, ¿verdad? Nos gustaría desarrollar cualquier tipo de tema y siempre que sea ayudando. Enriquecedor, integral, positivo, que aporte. Sí. Y si igual, si les quedamos mal, pónganlo ahí, no importa. Igual no los vamos a leer. Muchas gracias. Sí, de verdad. Entonces, muchas gracias y esperamos que sea útil. Y nos vemos pronto. Génesis Aarón. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau. Recuerde que la distracción más grande siempre es esperar a que los demás cambien en vez de empezar a cambiar nosotros internamente. Cuando nosotros cambiamos, inevitablemente todo nuestro entorno comienza a transformarse. Exacto. Y lo que iba a decir es luego, que le dije al principio, es que en este tema del coronavirus realmente nosotros no podemos hacer mucho por el mundo, ¿verdad? Es algo que se está dando y se seguirá dando, pero lo que sí podemos hacer es trabajar en nuestra área personal y en nuestro alrededor, donde podamos impactar, ¿verdad? Entonces, trabajar para eso es muy importante. Entrenar el pensamiento. Entrenar el pensamiento. Eso es nuestra mejorar. Chao, chao. Chao.